vamos a comenzar justamente la conferencia que nos está, nos va a presentar el máster Hugo Arias. Él es editor de la revista Ciencia América, es justamente el encargado del proceso de edición y publicación de los artículos científicos de la revista, que está justamente indexada en Latindex, MIAR y otras más indexaciones a nivel internacional. Lo que quiero es que escuchen y le hagan la mayor cantidad de preguntas sobre el proceso editorial, cómo se realiza una publicación de un artículo científico y algunos consejos que les va a dar Hugo para orientarles a realizar una publicación. Les dejo con Hugo Arias. Venga, Hugo. Sí, ahí al frente, justo. Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Como el doctor Guevara les mencionó, mi nombre es Hugo Arias. Soy el editor de la revista Ciencia América de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Y pues vamos a hablar un poco con relación a lo que es la edición y la publicación de los artículos científicos. Vamos a partir desde el envío, ¿de acuerdo? En el envío, normalmente, ¿qué es lo que hacen los autores? Los autores verifican una revista donde quieren publicar. En esta revista lo que hacen es generan el envío. Este envío es revisado en la revista. El envío de luego es transferido a revisión de pares. Los pares hacen observaciones. Estas observaciones las envían a los autores. Los autores hacen las modificaciones. Regresan nuevamente a la revista. Se envían nuevamente a pares. Pares aceptan las modificaciones y entra el proceso de publicación. Pero esa es de manera resumida. Pero acá vamos a identificar exactamente qué es lo que sucede con esos procesos independientes de este global que es la parte de edición de artículos. Normalmente, un autor debe seleccionar una revista en la cual va a publicar. Cuando un autor selecciona una revista en la cual va a publicar, lo primero que debería generar es revisar las políticas que tiene la revista. En Ciencia América, nosotros tenemos las políticas. Lo primero que yo hago cuando alguien me solicita información de cómo publicar en Ciencia América, mi primera recomendación es leer las políticas. El momento que el autor ya tiene claras las políticas de la revista en la cual desea publicar, es mucho más fácil saber de qué manera enfocar el manuscrito de tal forma que no sea rechazado directamente. Es decir, como ustedes conocen, los autores, cuando presentan un paper, pueden tener un rechazo que se denomina rechazo de escritorio. Y muchas veces los rechazos de escritorio se dan es porque los autores no tienen o no conocen adecuadamente las políticas de las revistas. Eso genera que por muy buen contenido que tenga el artículo, por muy buena investigación que sea, simplemente se lo rechaza. El segundo aspecto que nosotros debemos considerar es que toda revista, absolutamente toda revista, tiene una plantilla en la cual se debe presentar el artículo. Estas plantillas no todas son iguales porque son criterios que cada revista mantiene para sus publicaciones. En el caso de Ciencia América, nosotros tenemos una plantilla en la cual se la pueden descargar directamente de la página web, en este caso del portal de Ciencia América. Y de manera general, el formato en el cual deben presentar tiene un encabezado que va al título de la investigación. Posteriormente tenemos la parte de los autores, filiaciones, fechas de recepción, fechas de aprobación, el resumen en español, el abstract, y nosotros tenemos lo que es el resumen en portugués. Posterior a esto tenemos lo que es la introducción, la metodología,
los resultados, la discusión, conclusiones. Y adicional a esto, nosotros tenemos la parte de que si la investigación fue financiada, cuál fue el aporte de cada participante, si existe conflicto de intereses, agradecimientos, las referencias y lo que se denomina las notas biográficas de los autores. Ese es el formato que Ciencia América maneja. Ahora bien, dentro del proceso de edición, los autores en muchas ocasiones no conocen exactamente cómo funciona el proceso de edición. Cuando ustedes como autores envían un paper para ser considerado para publicar, este paper pasa por un proceso en el que primero llega al editor de la revista. El editor de la revista verifica primero que este paper se ajuste al formato de la revista. Si el paper no se ajusta al formato, en Ciencia América no generamos rechazos de escritorio directamente. Nosotros lo que hacemos es generar unas observaciones preliminares en las cuales se les dice al autor que el formato de la revista no se evidencia en el manuscrito, que ajuste un manuscrito al formato de la revista, se le pide que genere ajustes de ortografía, gramática, en muchas ocasiones, por ejemplo, Ciencia América trabaja con normas de citación IEEE y muchos papers llegan con citaciones APA. Entonces, lo que se les hace es una recomendación de que ellos deben adaptar el paper a normas APA. Si estas observaciones preliminares, el autor envía nuevamente un manuscrito a Ciencia América y se verifica que el autor no generó los ajustes básicos que se les habían solicitado, en ese momento nosotros generamos un rechazo. ¿Por qué razón? Porque ese autor no está ajustándose a las políticas de la revista. Y dentro de las políticas de la revista, todos los journals, todas las revistas, tienen una política. Y todos los autores deben conocerlas. Entonces, dentro de los tips que les podría dar en esta pequeña charla es que ustedes deben conocer las políticas de las revistas a fin de que no tengan sorpresas y que sus papers sean rechazados de escritores. El segundo tip que yo les puedo brindar es que es fundamental que ustedes, antes de enviar su paper, se aseguren de que está dentro del formato que la revista solicita. Estos dos elementos son importantísimos porque eso a ustedes les permite tener seguridad que su paper puede pasar a la siguiente etapa. En la segunda etapa, cuando se verifica que el paper ya cumple con el formato, ya se ajustó gramática, ortografía, este paper pasa a la segunda etapa, que es el envío hacia pares revisores. En Ciencia América nosotros tenemos el sistema de doble ciego. Esto es que nosotros su paper enviamos mínimo a 2 pares revisores. En ciertos casos que los pares, cuando emiten sus criterios para que sean ajustados por los autores, existen discrepancias. Por ejemplo, digamos que un par evaluador señala que el paper debe ser aceptado con cambios mayores. Y el otro par evaluador señala que el paper no debe ser publicado. Es decir, los dos pares evaluadores no tienen el mismo criterio, es decir, tienen criterios diferentes. Cuando esto sucede, nosotros, desde la parte editorial, yo como editor lo que hago es buscar una tercera opinión. Es decir, nuevamente ese paper se envía a un tercer par evaluador para identificar cuál es el criterio.
Si el tercer par evaluador a mí me dice que el paper no debe ser publicado, entonces con el criterio de este tercer par evaluador, yo rechazo la. Y en el rechazo hay que tomar en cuenta algo. El rechazo, muchas personas, muchos autores consideran que el rechazo es hacia ese autor. Pero eso no es así. Lo que se está rechazando es el contenido de ese paper. No es al investigador que se rechaza, es el contenido, es el trabajo presentado. Es ese documento que no está cumpliendo con las expectativas necesarias para poder continuar con el proceso, pero no es el autor. Muchas veces los autores, cuando tienen un rechazo, básicamente es un golpe fuerte y muchas ocasiones existen autores que no vuelven a publicar, no quieren saber absolutamente nada de publicar, de presentar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque consideran que en una primera instancia a quienes rechazaron era a ellos, pero en realidad no es así. Entonces acá, el tercer tip es que cuando uno recibe un rechazo, debe considerar que ese rechazo es porque ese documento presentado no cumplía con los requerimientos básicos necesarios para que pueda continuar en un proceso editorial. Entonces, acá es que ustedes deben considerar que todos, absolutamente todos los autores, todo investigador, todo a nivel mundial, todo investigador en alguna etapa de su vida ha tenido no solo uno, ha tenido varios rechazos, muchísimos rechazos. Y eso hace que cada rechazo les permita ir madurando, les permita ir presentando y considerando una mejor relación, una mejor expresión de los resultados, generando probablemente una mayor discusión. Luego de que los pares generan estas observaciones son enviadas a los autores con los diferentes informes que emiten los pares, en las cuales están observaciones puntuales en muchos casos. Existen observaciones que en muchos casos los pares evaluadores son muy ambiguos. Hay otros casos que los pares evaluadores son realmente muy amplios para que el autor considere las modificaciones, y el autor básicamente debe ajustar ese manuscrito a esas observaciones. Y aquí viene el cuarto. Existen autores que consideran que ellos son mucho más inteligentes que el editor y que los pares evaluadores. Y de las observaciones que los pares evaluadores emiten, cogen y generan cambios, digamos, solo en el resumen. Hacen un ajuste en el resumen. Y por ahí hacen un ajuste más o menos en la introducción. A la metodología no la topan, resultados no topan, medio le da una manita de gato a la discusión y envía nuevamente el manuscrito. Y desde la parte editorial, en mi caso, lo que yo hago es verificar que los ajustes solicitados por los pares evaluadores se encuentran en el manuscrito. Dado el caso de que estos ajustes no se encuentran en el manuscrito, lo que yo hago es emitir un correo solicitándole al autor que envíe el documento con los ajustes solicitados. Pues me da la idea de que se envió un documento que no contiene los ajustes. ¿Por qué razón? Consideren que esto yo lo hago como revista, sinceramente. Pero esto no sucede con toda la revista. Si ustedes como autores no reflejan las observaciones emitidas por los pares de sus papers, simplemente lo rechazan. Y esto va generando que obviamente ustedes llegaron a la segunda etapa, pero de ahí no pasaron, fueron rechazados. Posterior a que se han emitido los cambios por el autor,
Estos cambios, luego de haber hecho una verificación de que estos se encuentran ajustados, lo que yo hago es emitir una nueva verificación hacia los pares, que ellos miren si el paper ya tiene los ajustes necesarios y si es que ellos tienen alguna observación adicional. ¿Por qué? Si ustedes hacen un ajuste, puede ser que el paper cambió su forma en contenido y el fondo mismo de la investigación se cambió, que puede darse. Entonces, el único que puede establecer que ese paper fue bien ajustado es el experto en la materia. En este caso son los pares evaluadores, no el editor. Y eso hay que tomar en cuenta. El editor es quien genera este proceso, es quien genera las observaciones preliminares, pero no es quien decide si ese ajuste está dentro de la materia o no, porque el editor no conoce o no puede abarcar todos los campos de estudio. El par evaluador verifica que sí, que el paper está bien, y cuando el par evaluador genera esta aprobación, este paper entra a la tercera etapa. La tercera etapa en ciencia médica es la parte de ya maquetación. En la maquetación lo que se hace es solicitar que el autor del manuscrito genere una última verificación, se le hacen ciertas observaciones con relación a gramática o a parte de sintaxis, que verifiquen que las filiaciones de los autores sean más adecuadas, que la parte de notas bibliográficas contengan la fotografía, contengan los símbolos de autores, la biografía del autor no supere más allá de 40 palabras. Es decir, ya vamos generando los ajustes finales para el paper. Cuando el paper ya tiene todos estos ajustes, entramos al proceso de maquetación, en la cual al paper ya se le da un esquema diferente, ya se generan PDFs, se generan HTMLs, se genera toda esta parte de una exposición de la introducción en un audio, la presentación del paper en un video, que esto es parte de Ciencia Médica. En otras revistas de esto pues no lo hacen, pero en Ciencia Médica lo que buscamos es que el autor esté mucho más en contacto para los lectores. Esto hace que la revista sea mucho más, de alguna forma, es decir, que tenga un mayor contacto con el lector y que visualice que el autor es real, que es una persona de carne y hueso, que está ahí y que el autor existe realmente. Entonces, esto permite que el lector, de alguna forma, se sienta probablemente identificado con el autor, y luego de que este proceso se cumple, nosotros pasamos a la cuarta etapa, que es ya la publicación del paper como tal, y la publicación se la hace en formato digital. Esto hablando del formato de Ciencia Médica en la plataforma digital. Al final del año, nosotros generamos una revista de fantasía de Ciencia Médica, en la cual se genera una selección de los mejores artículos del año, y esos artículos, de esa selección de los mejores artículos, salen en la revista impresa. Entonces, en la revista impresa de Ciencia Médica se exponen y se presentan los mejores artículos presentados en el año. Y de esta manera se cumple con el proceso editorial desde que ustedes envían hasta que el artículo se encuentre al aire. Dentro de este proceso pasan aproximadamente de 3 a 4 meses. Todo este tiempo, en muchas ocasiones, los autores se desesperan y dicen, oigan, pero ¿y por qué se toman tanto tiempo? Si esto es facilito. Nosotros simplemente cogemos, leemos, miramos, enviamos y ya. Pero no funciona así. El seleccionar un experto en el área que el paper está presentando toma tiempo.
muchas veces los pares evaluadores no aceptan las revisiones y hay que buscar otro par evaluador. La mayor parte del proceso editorial en la cual el tiempo no depende del editor es esta búsqueda de pares, el tiempo en que los pares entregan los informes y el mayor tiempo que se demora la publicación de un artículo son los ajustes que los autores se toman para hacer sus artículos. En muchos casos, los autores generan artículos abandonados. Esta categorización del artículo abandonado se da es porque el autor, cuando se les envía, bien sea observaciones preliminares o las observaciones de pares, simplemente no continúan con el proceso. Eso se denominan artículos abandonados. En otros casos, los artículos abandonados se dan es cuando, como decisión editorial, se dice que el artículo está aceptado con cambios mayores. Cuando este artículo tiene cambios mayores, desde la parte editorial como editor, se envía un artículo, un correo a los autores señalándoles que está aceptado pero con cambios mayores y que los cambios deben ser realizados a un tiempo de 60 días desde la recepción de ese correo. Muchas ocasiones los autores no generan los cambios y hay artículos abandonados. En otras ocasiones los autores se toman más de 60 días. Y cuando los autores se toman más de 60 días, se les emite una carta de rechazo del artículo. ¿Por qué? Porque así dicen las políticas de la revista. Entonces, fíjense que nuevamente caemos al final del proceso. Las políticas de las revistas son la base fundamental para la publicación. Entonces, con esto podemos darnos cuenta de una manera muy rapidita cómo es el proceso editorial de un paper en ciencia médica. Ahora bien, existen muchas ocasiones en las cuales los pares evaluadores son muy escuetos en sus observaciones hacia los papers. Esto también genera que nosotros como editor yo no pueda transferir ese informe hacia los autores, porque los autores no van a saber exactamente qué ajustes generar, porque el par evaluador no emitió mayor información, simplemente dijo no, 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 y no tenemos una base para que el autor pueda generar ajustes. Cuando esto sucede, nosotros también ahí debemos buscar otro par evaluador. Entonces, fíjense que ese tiempito de 3 a 4 meses que se tiene dentro de las políticas podría extenderse. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es responsabilidad del editor que tanto el artículo en su contenido como en su impacto sea bueno para que sea publicado. También es responsabilidad mía que las observaciones emitidas por los pares sean lo más claras o por lo menos contengan la mayor información necesaria para que el autor genere sus ajustes y fortalezca ese artículo. De tal manera que los dos ganamos. Tanto el autor tiene una publicación, que es la parte que el autor busca, y por otro lado, la revista lo que está buscando es que los artículos que se publican tengan un buen contenido, que sean de calidad. Entonces, acá, la revista Ciencia América es lo que busca. Eso es lo que tenemos como objetivo, que los artículos que se publiquen tengan un nivel bastante bueno de calidad, que su revista como tal, elegida por ustedes, tenga una visualización, no solamente aquí en Ecuador. En este caso, Ciencia América, nosotros tenemos actualmente 13 iniciaciones y dentro de estas iniciaciones, la revista, el contenido de la revista puede ser visualizado aquí a nivel de Ecuador, a nivel de Latinoamérica
Estados Unidos, a nivel de Europa, porque las indizaciones hacen que el contenido de nuestra revista pueda ser visualizado en diferentes partes y que este contenido sea avalizado. En este caso, por ejemplo, hablemos de una indización en Latin Index. Ciencia América está indizada en Latin Index 2.0, que es las nuevas políticas que Latin Index puso para que las revistas puedan indizarse. Y de esta indización de Latin Index 2.0, nosotros tenemos cumplidos 38 de los 38 criterios. Es decir, Ciencia América ahorita cumple con el 100% de criterios del CIE. Y tenemos otras indizaciones que asimismo tenemos en Inglaterra, tenemos a nivel de Europa, tenemos en Estados Unidos. Y esto permite que ustedes, pues, básicamente tengan la seguridad de que sus contenidos van a ser visualizados en otros países. Eso hace que ustedes estén seguros de que esto suceda. Entonces, el quinto tip que yo les puedo dar es que más allá de haber seleccionado la revista en la cual ustedes quieren publicar, de haber leído las políticas, de tener bien ajustado hacia el formato que solicita la revista, ustedes deben investigar dónde se encuentra indizada esta revista. Porque eso les va a dar a ustedes garantía de que esa revista realmente, su contenido puede ser visualizado a otros países y que ese contenido realmente está dentro de ciertos parámetros de calidad. Y les comento por qué razón. Hay muchas ocasiones en las cuales acá nosotros hemos recibido de que viene un autor y dice, ¿saben qué? Sí, yo hice la publicación en la revista XYZ. Entonces yo verifico la revista y pues de la casualidad que la revista no está indizada, ni siquiera en Latin Index. Entonces esa revista como tal, sí está al aire. Todo el mundo me dice, sí, pero es que está al aire. Sí, sí, está al aire. Pero esa revista no tiene indización. Esa revista no tiene niveles de calidad. Esa revista no tiene un control de calidad. Esa revista no cumple con parámetros necesarios que digan el proceso que esta revista mantiene, cumple y tiene un nivel científico. Entonces es importantísimo que más allá de verificar y todo lo que ya les dije, es que ustedes vean en qué indizaciones se encuentra esa revista. Eso les va a garantizar a ustedes que más allá de que ustedes publiquen por publicar, su publicación realmente va a tener un impacto, su publicación realmente va a ser visualizada y ese lugar que ustedes están publicando tenga ciertos niveles de calidad. Que se compruebe que esto es cierto. Entonces, esto es lo que yo les puedo comentar con relación al proceso editorial. No sé si acá tenemos inquietudes. Se me olvidó mencionarles que ustedes pueden generar preguntas, podrían haberme interrumpido, pero bueno, no sé si tienen inquietudes, algunas cosas que ustedes tengan. pueden levantar la mano. Dudas, levántenme la mano para responderlas. Muy claro. En estos casos es que o fui muy claro o no me entendía. Entonces, espero que haya sido muy claro. No, ahí le está Jennifer. A ver, perfecto. Jennifer Cerelli. Jennifer me está preguntando, a ver. Listo. Ahí está. Jennifer, Hola, la escucho. No. Ángel, perdón. Ángel está ahí. A ver. Hola. A ver, vamos primero con Jennifer y luego vamos con Ángel. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Jennifer, lo escucho.
¿Cómo está? Muchísimas gracias por compartirnos en esta tarde sus conocimientos. Le comento que estamos estudiantes de la maestría de software y también docentes y estudiantes investigadores de la Universidad Técnica de Machala, atentos a lo que usted nos está compartiendo. Yo tengo una duda. Sé que existen tasas de mortalidad a las que las revistas se acogen por, a lo mejor, exigencias de las bases de datos donde están indexadas. ¿Hay una normativa, hay algo general que se diga así? Tienen que tener una tasa de rechazo del tanto por ciento para que la revista a lo mejor sea reconocida en alguna base de datos. ¿Ustedes manejan ese número? A ver, con relación al porcentaje de rechazo. Existen ciertos parámetros que la indización como tal exige a la revista. A ver, voy a explicarlo desde Latin Index, que se puede decir que es la más básica y la de partida. Por ejemplo, en Latin Index a nosotros nos exigen que el contenido de la revista, el 50%, debe ser de autores externos y el 50% de autores internos, pero no señalan absolutamente nada con relación a la tasa de rechazo. Cuando nosotros nos indizamos en Dialnet, ese porcentaje de artículos externos cambió hacia el 70% y el 30% podía ser de la universidad, pero tampoco señalan una tasa de rechazo. En Rediff, el 70% de artículos deben ser externos y el 30% internos. Pero tampoco señalan tasa de rechazo. Ahora bien, cuando nosotros subimos de nivel en Redalytics o en Cielo, ellos exigen saber cuál es su tasa de rechazo, pero en ningún momento les dicen la tasa de rechazo debe ser tal porcentaje. Pero sí les dicen, evidencien cuál es la tasa de rechazo que la revista mantiene. Ahora bien, cuando las revistas también tienen un camino que ir recorriendo, cada indización es un camino, cada indización es un logro. Entonces, el apuntar hacia una indización implica que nosotros debemos ir cumpliendo parámetros que exigen esas indizadoras. Dentro de este parámetro, cuando las revistas apuntan a indizarse en Scopus, Web of Science, en estas indizadoras, acá sí a ustedes les exigen saber exactamente cuál es su tasa de rechazo. ¿Por qué la tasa de rechazo es baja? ¿Por qué la tasa de rechazo es tan alta? ¿Por qué la tasa de rechazo es media? Es decir, ustedes ahí sí tienen que generar una explicación de la tasa de rechazo. Pero en lo que es indizaciones regionales, no existe ningún parámetro en el cual a ustedes les digan su tasa de rechazo debe ser del 50%. No existe. Entonces, esa parte de que exista o no existe una tasa de rechazo, no existe. Por otro lado, la parte de pervivencia de las revistas, cuando las revistas se registran, normalmente el tiempo de vivencia de la revista es indefinido. Pero las indizadoras son las que marcan si la revista puede continuar o no dentro de esa indización. Porque periódicamente las indizadoras van verificando que ustedes cumplan con las reglas que ellos tienen para que ustedes estén dentro de esa indización. Eso sí existe. Si ustedes no cumplen con esas reglas, pues simplemente lo sacan. Y les dicen la revista XY salió de la indización de Dialnet. Entonces, ustedes nuevamente tendrían que generar el proceso para que les indicen de nuevo. Pero cuando esto sucede, el nuevo proceso de indización va con condiciones. Entonces, no es tan fácil. Gracias, doctor. Pero tengo entendido que, bueno, en algunos contactos que tenemos con el CEBIER nos están pidiendo, por ejemplo, nosotros vamos a indexar nuestro congreso TECDES
al Elsevier y nos están pidiendo incluso que tengamos una tasa de rechazo. ¿Será porque tienen un trato diferente, revistas versus congresos en este caso? No, 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 no. Es que a ver, aquí no tenemos que confundir lo que es una revista con lo que es un congreso. En los congresos ustedes iguales reciben artículos, reciben postulaciones, y estas postulaciones no es que ustedes van a aceptar el 100%. Ajá. Aquí de estas postulaciones ustedes deben tener un índice de rechazo. ¿Por qué razón? Ajá. Porque el índice de rechazo implica que esas ponencias, de esas presentaciones, han pasado por un proceso editorial. Ajá. Han cumplido con un proceso editorial. Y ese porcentaje de rechazo a ustedes les da una cosa simple, que el proceso de publicación es serio. Uh-huh. Entonces, o sea, eso es lo que hay que ver. O sea, no es que me exijan, sino que lo que les dicen es, perfecto, ustedes recibieron 100, ¿cuál es la tasa de rechazo? Ah, nosotros rechazamos del 40%. Bueno, esta es mi tasa de rechazo, 40%. Y eso dice que ese 40% a mí me significa que existió algo de proceso editorial. Okay. Eso es lo que les están pidiendo. Entendido, gracias. A ver, ¿alguien más me alza la mano? ¿Sí? Muy buenas tardes, doctor. Yo soy el ingeniero Jofre Ayala, también soy estudiante de la maestría. Me gustaría hacerle una pregunta en cuanto a la tasa de mortalidad de los artículos. Me parece que usted dijo que tienen 60 días los autores para realizar cambios mayores dentro de los artículos cuando se las requiere. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un autor por A o B motivo no logra cumplir con esos 60 días? ¿Tendría que volver a realizar todo el proceso de postulación? ¿Tiene que esperar algún espacio de tiempo requerido para poder volver a postularlo? ¿O cómo es el asunto ahí? A ver, cuando un autor dejó que pasen más de los 60 días, cuando el paper fue aceptado con cambios mayores y el autor no cumplió con este tiempo y envía el paper, ese paper es rechazado. Ese paper en la revista ya no va a ser rechazado. No puede ingresar nuevamente a un proceso de edición porque ya fue un proceso de edición. Porque ese paper ya fue aceptado y fue aceptado con cambios mayores. Y el autor no cumplió con lo que se le pidió. Entonces eso es rechazado. Ahora, este paper, al tener cambios mayores, puede ser postulado en otra revista. Pero en Ciencia Médica, por ejemplo, y en cualquier otra revista, cuando el artículo es cambios mayores y no se cumple con el tiempo, pues el artículo es rechazado. O sea, en la revista simplemente ya no puede continuar con el proceso. ¿Y esos tiempos son los mismos tiempos si hubiera cambios menores nada más o únicamente se tiene que haber cambios mayores? A ver, en cambios menores, el tiempo, como acá se los menciona, como son cambios menores, para los cambios menores normalmente acá en Ciencia Médica les damos 15 días, 2 semanas, para que generen los cambios menores. Existe cierta flexibilidad en la que se les da hasta 3 semanas, pero no más de eso. Igual, cuando no cumplen con el tiempo, pues se da como abandonado el artículo y pues ya no puede continuar con el proceso. Y esto, ojo, esto se lo maneja así en todas las revistas. Entonces, en esa parte también como ustedes, como autores, deben considerar que estos tiempos no es que sean flexibles. Estos son los tiempos establecidos y eso hay que cumplirlo. Y estos tiempos están en las políticas de la revista. Listo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ok. ¿Alguien más? A ver, Galo. Hola, sí. Buenas tardes. Le Bueno. saluda el ingeniero Galo López desde la ciudad de Loja. Quería hacerle una consulta. Cuando usted dice que serán 60 días para la publicación de un paper, los 60 días son para cualquier tipo de tema. Digamos, si yo voy a hacer un paper que sea un paper mixto entre tecnología, creación y práctica, ¿son los 60 días lo mismo para ese paper? A ver, lo que yo digo es que se les da
60 días para que generen los ajustes cuando el paper ha sido aceptado con cambios mayores. Ya. Y entonces, ¿qué tan recomendable podría ser, supongamos, en la publicación de un paper, hacer un paper así mixto, como le digo, que se podría hacer entre creación de tecnología, prácticas e implementación? A ver, los papers, cuando son receptados, ustedes cuando seleccionan una revista en la cual van a publicar, ustedes deben ver cuáles son las líneas de investigación que las revistas manejan. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que los papers son rechazados de escritorio porque enviaron un paper a una revista en la cual no mantenía esa línea de investigación. Entonces, también hay que considerar que antes de generar una postulación, yo debo saber qué líneas de investigación maneja esa revista. En el caso de Ciencia América, nosotros somos una revista multidisciplinaria, pero esto no quiere decir que estamos abiertos a recibir de todas las áreas de la ciencia, porque eso tampoco se puede. Entonces maneja la parte de multidisciplinariedad en la parte social. Entonces, en la parte social existen varias líneas de investigación que son las que podemos adoptar. Entonces, acá, respondiendo a la pregunta, es sí. O sea, existen papers en los cuales yo puedo presentar como resultados lo que es la creación, la parte de las pruebas, de los resultados que me ha dado mi investigación. Entonces acá la pregunta es, ¿realmente qué quiero presentar? ¿Quiero presentar el cómo se diseñó el software? ¿Quiero presentar cuáles son los resultados de ese software diseñado? ¿Quiero presentar cómo mi software ha generado una solución a X campo de la ciencia? Entonces, yo lo que debo definir es exactamente qué quiero presentar en mi paper. Porque cuando los papers manejan varios objetivos, muchas hipótesis dispersas, el paper también es rechazado. Porque ahí existe un problema de fondo. No existe una investigación definida. Ya, listo, comprendido. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Levante la mano. A ver, levante la mano. ¿Quién tenga otra pregunta? Miguel. A ver, Miguel. Hola, ¿me escucha? Ver, Miguel. Perfecto, sí, lo escucho. Hola, ¿cómo está, doctor? Una pregunta. A base de su experiencia, ¿qué nos recomendaría? ¿Publicar primero en una revista o en un congreso? Para empezar. A ver, para empezar. A ver. Aquí sería, antes que generarles una recomendación, sería ¿qué buscan ustedes? Entonces, el autor aquí debe definir exactamente qué es lo que busca. Si lo que yo busco es presentar en un congreso mi investigación, pues yo en el congreso lo que yo debo presentar es parte de la investigación, algo de los resultados, pero no quemar la investigación. Entonces, lo que por ejemplo ahí puedo decirles es, de un congreso, de una ponencia, el resultado de esa ponencia va a ser un artículo científico. Que si quisieran hacerlo en ese orden, una ponencia puede generar como resultado un artículo científico. Ahora, por el otro lado, si ustedes lo que quieren es solo generar un artículo científico, pues el congreso quedaría como una segunda etapa en la cual ustedes presenten los resultados de ese artículo científico. Entonces, todo depende de qué es lo que ustedes quieren hacer. Pero de una ponencia sale un artículo científico. Y aquí como tip es que muchas veces los autores cometen, probablemente, no sé si calificarlo como un error, pero colocan, como dice la frase, toda la carne en el asador y presentan en el congreso todo el artículo.
Y eso no les permite tener una mayor exposición hacia la publicación en una revista, porque lo pusieron todo en el Congreso. Entonces, probablemente, eso les digo, no sé si calificarlo como un error, pero sí se da. Y ahí la idea es que el Congreso lo que me permite a mí es dar a conocer la investigación realizada. No sé si tal vez por ahí les dejo un poco clara la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? Pásame la manito. Otra vez yo. Buenas, doctor. Disculpe, una pregunta. Lo que sucede es que, bueno, estaba escuchando los comentarios de mis compañeros y uno de ellos dijo que si era, qué tan viable era, pues, publicar algo multidisciplinar. Ahora, mi pregunta es, bajo su experiencia, ¿qué tiene más impacto y qué podría ser aceptado con mayor probabilidad dentro de una revista, pues, de calibre, como la que usted edita? Un proyecto que sea dividido en diferentes partes, hablando individualmente una de ellas, describiendo cada uno de los problemas que se resolvieron durante el desarrollo del proceso del proyecto, o el proyecto entero enviado en forma de artículo. A ver, verán. Aquí vamos a utilizar para responder un poco lo que me acaban de preguntar. Un artículo científico que se presenta en una revista puede evidenciar toda una investigación en su totalidad, puede ser expuesto en su totalidad. Ahora existen autores que van generando divisiones a esa investigación, y eso es lo que se denomina filetear la investigación. Es decir, ustedes empiezan, como hacen cortes de carne, van generando filetes. ¿De acuerdo? De un pedazo de carne hacen filetes. Y ese fileteo es una práctica que no debería ser utilizada, pero que la utiliza. Entonces, sí, un proyecto puede tener varias etapas. De cada etapa puede tener resultados. Pero la idea es que si yo presento por etapas, es exponer de manera clara cuáles han sido los resultados de esa parte investigativa. Porque en muchas ocasiones hay autores que presentan parte de sus investigaciones, pero no demuestran, no evidencian el impacto de esa investigación. Entonces eso se queda como simplemente algo que no tiene un fondo, tiene un problema de fondo. Y esos papers simplemente son rechazados. Entonces, cuando se va a generar esto, es importante que ustedes, como yo les mencionaba en la pregunta anterior que me hacían de la parte de exponer los resultados de manera multidisciplinaria, es saber exactamente de qué forma yo quiero exponer esos resultados. ¿Por qué? Porque yo puedo exponer los resultados desde diferentes puntos de vista, desde diferentes análisis. Eso es válido. Y se pueden generar varios artículos, sí se pueden generar, pero estos análisis tienen que ir generando nuevos aportes, fortalecer a la investigación. Entonces eso ya es parte de qué es lo que el autor quiere generar. Entonces decirles si se puede o no se puede, sí se puede, pero hay que irle dando consistencia y fondo a esa investigación o a esa exposición en un artículo. No sé si por ahí les queda un poco más clara la inquietud. Sí, doctor. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más, otra manito. ¿Listo? Como no existen más preguntas, pues ha sido un gusto el haber compartido estos momentos con todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Confío que estos pequeños tips a ustedes les van a ayudar.
Y pues Revista Ciencia Médica está abierta para receptar sus investigaciones y cumplan con esos pequeños tips que les van a ayudar mucho a ustedes como autores para generar sus publicaciones. Un gusto y que tengan una buena tarde. Muchas gracias por compartir. Bueno, chicos, como pudieron ver, agradecemos mucho a Hugo, que nos ha brindado este tiempo para, pues, dar una aportación y también para dar una idea de cómo es el proceso editorial. A veces tenemos algunas dudas de cómo, pues, identificar cuándo es una buena revista, si está indexado o no, cuál es el proceso que realmente estamos, pues, obteniendo cuando ingresamos un artículo científico. Entonces, todos estos tips espero que les haya ayudado, que les haya clarificado cualquier duda que hayan tenido. Y pues, como dijo Hugo, pues la revista Ciencia Médica siempre está gustosa de recibir sus aportaciones y que sean de calidad como los que ustedes siempre han desarrollado. Entonces, les agradezco pues por su tiempo y pues nos veremos en una futura, en un futuro no muy lejano para seguir trabajando en esta gran área de investigación. ¿Sí? Hasta luego. Que pasen bien. Gracias. Ella estudia en las alas peruanas. Sí, Gracias. Hasta luego, César. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias por todo. Hasta luego, gracias. Excelente, gracias. A ver qué me dicen por aquí.